Jolly, ahora falta. Ok. Muy buena noche, que todo Dios le bendiga abundantemente. Antes que nada, presentarme. Mi nombre es Jocelyn Rivera y estoy justamente en este momento iniciando la conferencia Liderazgo de Servicio. Agradecer a cada una de las personas que se han conectado en esta noche y que tienen la intención de escuchar esta conferencia. Confiamos que será de gran ayuda, de gran utilidad y que le estaremos brindando algunas herramientas muy importantes para el desarrollo de su ministerio. Cuando nosotros hoy en día hablamos de liderazgo de servicio, mucha gente se pregunta a qué nos estamos refiriendo. Definitivamente, hoy en día, el tema de liderazgo es uno de los temas sobre el cual más se ha escrito, uno de los temas que más se menciona, y hay tantas y tantas teorías que existen en estos momentos acerca del liderazgo. Definitivamente, para mí, una apasionada del tema, es sumamente importante identificar a Jesús como el líder que tenemos nosotros los creyentes que servir. Cuando nosotros hablamos de servicio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Definitivamente, cuando hablamos de servicio, hay autores que lo definen de la siguiente manera. El servicio es la inversión de nuestros bienes y nuestra fuerza para promover activamente el bien de los demás y la causa de Dios en nuestros mundos. Hay mucha gente que piensa que cuando hablamos de servicio estamos hablando de los oficios que tienen menos categoría, estamos hablando de los oficios menos valorados por la gente, pero qué interesante saber que cuando hablamos de servicio estamos diciendo que es la manera de invertir los bienes y la fuerza que Dios nos ha dado para promover el bien de los demás y para promover la causa de Dios en el mundo que nos ha tocado vivir. Cuando nosotros hablamos de llamado a servir, ¿a quién tenemos nosotros que mirar? Tenemos que ir a los evangelios y ahí nos daremos cuenta que Jesús definió su vocación como una vocación de servicio. Y claramente podemos nosotros identificar esta definición que hizo Jesús de su ministerio, y para ello simplemente tendríamos que ir al evangelio según San Mateo, capítulo 20 y versículo 28. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Ahí definitivamente quedó evidenciado que todos los creyentes, que todas las personas que entendemos que hemos sido bendecidos con el privilegio de ser líder, tenemos que tener muy claro que ser líder significa el servicio. Y como dijimos anteriormente, justamente es poner nuestras vidas al servicio de los demás, invertir nuestra fuerza, nuestros talentos, nuestras habilidades para buscar el bien del otro y para promover la causa de Dios en este mundo. Nuevamente quiero decirle que mi nombre es Jocelyn Rivera y estamos hablando de liderazgo de servicio, y agradecer a todas las personas que se están conectando para compartir este momento tan importante con nosotros. ¿Cuáles son las características de nuestra cultura que de alguna manera definen el servicio? Bueno, en la sociedad que estamos viviendo en la actualidad, el servicio se concibe como algo que está muy lejos de ser buscado, todo lo contrario. Muchos de los oficios que tienen como característica el servicio son menospreciados y se han considerado como algo que no debe de hacer las personas que tienen cierto prestigio, que tienen cierta fama, que tienen ciertas profesiones. Hoy, lamentablemente, en la sociedad que estamos viviendo, el servicio no se ve como algo beneficioso, todo lo contrario. Los oficios y las ocupaciones que de alguna manera tienen que demostrar una gran cantidad de servicios, muchas veces son menospreciados por nuestra sociedad. Pero queremos nosotros seguir insistiendo que cuando hablamos de liderazgo de servicio, estamos hablando del liderazgo que Jesús ejerció durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y por eso queremos ver el modelo siervo líder, que justamente lo podemos encontrar en el Evangelio, según San Juan, capítulo 13, versículo del versículo 4
al versículo 17, y la palabra dice de la siguiente manera. Antes de leer, vamos a tener muy pendiente en qué contexto se desarrolla este pasaje y esta historia que narra este evangelio. Nosotros sabemos que fue en el contexto de la última cena, cuando Jesús sabía que ya estaba llegando a su final, su ministerio terrenal. Jesús justamente enabola la bandera del servicio. Podemos decir que de alguna manera dice que su reino es un reino completamente diferente al que habían establecido las autoridades de su época. En este pasaje bíblico dice de la siguiente manera: se levantó de la mesa y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Qué interesante que justamente Jesús, el Hijo de Dios, nos da este gran ejemplo de servicio, tomando en cuenta que ya estaba a punto de concluir su ministerio aquí en la tierra. Y nosotros aquí vemos cuáles fueron las herramientas que él estuvo utilizando, cuáles fueron los instrumentos que él utilizó en ese momento tan importante para la vida de su discípulo. Dice este pasaje bíblico que Jesús tomó la toalla y el lebrillo, que eran instrumentos justamente que utilizaban los esclavos para ejercer parte de sus funciones. Impresionante. El rey usa las herramientas que estaban designadas para los siervos y para los esclavos. En lugar de los signos que eran símbolo de la realeza, en lugar del estado, de la carroza, Jesucristo toma los instrumentos del servicio de su época. En cualquier hogar de Palestina era costumbre que los esclavos lavaran los pies de los invitados, mientras estos se reclinaban para comer. Tremendo ejemplo nos da Jesús. Como maestro de sus discípulos, Jesús tenía todo el derecho de esperar que ellos lavaran sus pies. Sin embargo, Jesús toma la decisión de despojarse de sus privilegios y en lugar de exigir recibir servicio, Él ofrece servicio. Mientras Jesús se arrodilla para lavar los pies, el discípulo se sienta en el lugar del maestro. Tremenda enseñanza nos da el maestro justamente con este ejemplo que le quiso dejar a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino a todos nosotros, que Dios sabía que con el transcurrir del tiempo también íbamos a estar dentro del camino del Señor. Todos nosotros sabemos que lavar los pies no es para nada un trabajo o un oficio agradable. Imagínense ustedes, eso implica inclinarse hasta estar cerca de los pies sucios. Nosotros tenemos que saber que en esa época no había metro, no había carro, no había jipeta. En esa época la gente en su mayoría utilizaba justamente, caminaban. Y cuando llegaban a un lugar, después de venir de un camino bien polvoriento, bien seco, nos imaginábamos que tal vez los pelos tenían un poquito inflamados, lo tenían sucio, lleno de polvo, pero a pesar de esa circunstancia, Jesús toma la decisión de lavar los pies de sus discípulos. El siervo toca con sus manos los pies aplicados de tierra y de barro, y justamente Jesús también hace lo mismo. Era definitivamente un trabajo que estaba destinado a que fueran los esclavos que asumieran ese oficio. Jesús, de manera voluntaria, se inclina y realiza ese trabajo sucio, y nadie, absolutamente nadie, lo obligó. Jesús tomó la decisión de elegir servir. Qué interesante para nosotros, los cristianos de esta época. La pregunta siempre será: ¿qué nosotros realmente estamos haciendo? ¿A cuál de los modelos estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo el modelo de las autoridades del tiempo de Jesús, o por el contrario, no hemos decidido por seguir el modelo que Jesucristo dejó a lo largo de todo su ministerio y que de manera muy concreta nos dejó con este ejemplo tan importante que aparece en este evangelio según San Juan? Nosotros sabemos que tanto
esta toalla como ese lebrillo, hoy en día son llamadas las herramientas del salón, las herramientas de la paz. Definitivamente nosotros sabemos que hoy en día las herramientas definen nuestro oficio. Los carpinteros tienen sus herramientas, los médicos tienen sus herramientas, las mujeres que trabajan en salones de belleza tienen sus herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que hoy en día están describiendo y están definiendo el ministerio que nosotros estamos implementando? Sería una pregunta interesantísima y qué bueno si nosotros nos tomáramos el tiempo de responder y decir cuál es la herramienta con la que yo estoy ejerciendo el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay herramientas que nos ubican en posiciones de servicio y hay otras herramientas que por el contrario nos ubican en posiciones superiores. Cuando nosotros nos volvemos siervos los unos de los otros, simultáneamente nos estamos convirtiendo en ser la persona más grande del reino. Decíamos ahorita que Jesucristo vino a romper con muchísimas cosas y justamente Jesús vino a establecer un reino diferente al que él encontró en su tiempo. Él vino a romper con muchos de los paradigmas que se habían establecido en este momento. Y cuando nosotros, los siervos de Dios, cuando nosotros, los ministros del Evangelio, queremos ser grandes delante del Señor, definitivamente la manera como podemos alcanzar la grandeza en el reino de Dios es completamente diferente a la manera como se alcanza la grandeza en el reino humano. ¿Cuáles son hoy en día los indicadores? ¿Cuáles son hoy en día los criterios que utilizamos tanto en el mundo, tanto en la sociedad, como lamentablemente en muchas de nuestras iglesias, para definir el éxito que alcanzamos? Lamentablemente muchas veces en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, los criterios de éxito que utilizamos son los mismos que utiliza la sociedad. La grandeza muchas veces se define a través de la fama, a través del prestigio, a través de los bienes materiales que hemos llegado a acumular, a través de las posiciones que ocupamos, y eso lamentablemente son los criterios que se están utilizando muchas veces para definir el éxito o la grandeza de X persona o de otra persona. Pero en el reino de Dios no puede ser de esa manera. Tiene que ser completamente diferente. Justamente el que quiere ser más grande en este reino tiene que ser el que sirva más. Y eso está bien clarificado y evidenciado en los evangelios y en la vida y el modelo de liderazgo que Jesús vino a ejercer durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Dándole las gracias siempre a todos los que están presentes en esta importante conferencia y pidiéndoles siempre que puedan opinar a través de las redes, pueden hacernos las preguntas y pueden también decir que están pensando de todo esto que estamos diciendo en esta noche, recordándole a los que se acaban de unir que mi nombre es Jocelyn Rivera y estamos tratando la conferencia Liderazgo de Servicio, porque estamos más que convencidos que si hoy en día hay algo que necesita nuestra iglesia, hay algo que necesita la humanidad, es tener líderes siervos y líderes que estén dispuestos a buscar y a luchar por los intereses de la colectividad antes que luchar por sus propios intereses. Pero hay algo interesantísimo que necesitamos mencionar en esta noche, y es que la característica del ministerio del lebrillo fueron las siguientes. ¿Cuáles fueron esas características de ese ministerio que Jesucristo estuvo implementando aquí en la tierra? En primer lugar, hostigar a los ricos que oprimían a los pobres. Como líderes siervos, nosotros además de proclamar el evangelio, tenemos el llamado de parte de Dios a denunciar las injusticias que se dan a nuestro alrededor. Lamentablemente, muchas veces como iglesia no hemos cumplido con este llamado de hacer denuncia de los males que están afectando nuestra sociedad, y muchas veces, de alguna manera, preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, seguir adorando, seguir bendiciendo, yéndonos en gloria, mientras que el mundo se está acabando a nuestro alrededor. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo denunció
todos los males y todas las medidas que oprimían a los pobres del tiempo de Jesucristo. Además de esto, otra característica del liderazgo de Jesús fue que en el día de reposo sanó a los enfermos y arrancó espigas. ¿Qué significa esto? Que Jesús no se quedó prisionero en los dogmas que exigía la religión de ese tiempo, sino que puso al ser humano por encima de la religión y de las tantas limitaciones que ponía la religión de su tiempo hacia los seres humanos. No solamente hizo eso, otra cosa importante que tiene que caracterizar el ministerio de los líderes siervos: Jesucristo comió con pecadores y amó a los publicanos. Un ejemplo impresionante para nosotros hoy en día. Comió con los pecadores, pero también amó a los publicanos. Recibió lleno de beneplácito el hecho de que una prostituta lo ungiera. Una prostituta estuvo ungiendo los pies de Jesús. ¿Cuál es la posición como líderes cristianos que nosotros hoy en día hemos asumido frente a la sociedad, frente a los malhechores, frente a los pecadores? ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Simplemente nos estamos constituyendo en jueces o por el contrario, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, que aunque odiamos el pecado, amamos al pecador? ¿Cuál es la brecha que hay entre nuestro ministerio de hoy en día y el ministerio de Jesucristo? Jesucristo también estuvo viajando públicamente con mujeres cuando no era aceptado en su cultura en ese momento. Habló libremente con samaritanos y con gentiles cuando su cultura condenaba que se hiciera esto con los extranjeros. Bendijo a los desposeídos. ¿Cómo estamos nosotros tratando hoy en día a los pobres, a los invisibles, a los marginados, a los desposeídos? ¿Cómo lo estamos tratando nosotros hoy en día? Definitivamente, Jesús desafió las tradiciones del comportamiento de los religiosos de su época. Hay una frase que nunca se me olvida, que siempre mencionaba un antiguo jefe y amado jefe mío, Claudio Doñé. Siempre decía: los religiosos de su época fueron los que mataron a Jesús. Si Jesús viniera hoy en día, ¿cuál sería el tratamiento que nosotros le diéramos a Jesús por estar envuelto en nuestro comportamiento religioso? Sería una pregunta interesante que debemos nosotros hacernos hoy en día. En conclusión con este tema, se usó el lebrillo y la toalla como diligencia para servir a los impotentes sin tomar en consideración la costumbre social. Independientemente de la costumbre social de su época, Jesucristo asume la decisión de servir y de utilizar estas herramientas que lo identificaban con un esclavo, no con un rey. Después de lavar los pies de los discípulos en el aposento alto, Jesús le hace una exhortación importantísima, porque tal vez si Jesucristo solamente se hubiera quedado con el ejemplo bueno, él quiso hacerlo, pero no, él no simplemente hizo el ejemplo físico, sino que también dijo lo siguiente, en los versículos del capítulo 13 de Juan, versículos 14 y 15, Jesús dice: pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque él no nos está pidiendo nada que él no haya hecho. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día lavando los pies de nuestros prójimos? Necesariamente tiene que ser algo literal, o le lavo los pies a mi prójimo cuando, por ejemplo, por citar un ejemplo que me decía una conserje una vez en una organización que yo trabajaba: mira, Jocelyn, cuando yo estoy más apurada y cuando tengo que servir a muchísima gente, cuando hay muchísimos talleres y tengo mucha gente encima, ese jefe mío, ¿tú sabes lo que hace? Me ha llamado y me ha dicho: venga, siéntese ahí que yo le voy a hacer un vaso de agua, olvídese de toda la gente que hay atrás y descanse, tómese un descanso. Esa manera es una forma de lavarle los pies a su prójimo. Hay una y mil manera que Dios ha puesto delante de nosotros para que nosotros estemos en la disposición de servir al otro.
y no de que el otro nos sirva a nosotros. Jesús nos invita a seguir su ejemplo viviendo vidas de servicio, de perdón y de limpieza hacia los demás. De la misma forma con que Él nos ha limpiado con su sangre preciosa, Él espera que nosotros estemos en disposición de servirle y de ser ejemplo de vida a los demás. Incluso a veces, muchas veces, ni siquiera es necesario que abramos nuestras bocas. Con el ejemplo de vida que la gente ve en nosotros, debería de ser suficiente para que la gente venga a los pies de Jesús. Definitivamente la palabra y el hecho se vuelven uno en Jesús. No es simplemente que ame a tu prójimo, es que tú demuestres a tu prójimo que tú lo amas. Recuerdo una persona, un vecino mío, que a veces pasaba gente por su casa y él le voceaba, Cristo te ama, Cristo te ama. Y yo me quedaba como oyendo esa frase tan trillada, tan de moda. Y yo decía, wow, qué interesante que él pueda decir esta palabra, pero ¿hasta qué punto él está demostrando con sus hechos que realmente Cristo ama a esa persona? Y del hombre que le estoy hablando era un pastor, es pastor. Y él en su iglesia utilizaba su púlpito para hablar en contra de los haitianos. Y también recuerdo una historia que leí en días pasados con relación a un joven que fue que le escribió. Él decía que su papá abandonó a su mamá cuando ellos eran niños y la dejó con 4 niños. La señora tenía que lavar y planchar para mantener a sus hijos, eran cristianos, iban a la iglesia, pero que muchas veces cuando la señora no lograba conseguir el dinero para la comida, cuando llegaba a su casa, lo que hacía era que llenaba a sus hijos de agua, le daba mucha agua y le daba ají picante para que le dieran mucha sed y tomaran mucha agua. Y esta era la estrategia que esta señora utilizaba para que sus hijos no se acostaran con hambre. Pero dice el escritor de la historia, sin embargo, a pesar de que comía mucho ají picante y de que tomaba mucha agua, como siempre, a pesar de esto, me acostaba con mucha hambre. Y el niño dice, que ya en ese momento era un joven, lo que yo no entendía era que nosotros íbamos a la iglesia y que el pastor y los líderes sabían que estábamos pasando por esta situación. Y cuando yo escuchaba al pastor predicando de amor el domingo en la iglesia, definitivamente yo no lo entendía, no podía comprender porque no había coherencia entre el mensaje y los hechos. Y definitivamente, dice, nunca lo entendí, pero gracias a Dios que en un momento determinado mi madre cambió de iglesia y en esa iglesia, cuando se dieron cuenta de la situación que estábamos viviendo, nos ayudaron. Y cuando ellos nos ayudaron, ahí fue que yo pude entender el evangelio. Entonces, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de liderazgo de servicio, cuando hablamos de liderazgo de Jesús, los hechos tienen que hacer auténticas las palabras, porque mis palabras nunca serán escuchadas si no están en armonía y en correspondencia con mi conducta y con mis hechos. Tenemos 5 preguntas que nos están haciendo los amigos que nos están escuchando por Facebook Live. Vamos a estar, al final, vamos a estar tratando de responder esas preguntas. Como siempre, agradezco muchísimo a las personas que se han conectado y que están con nosotros. Les damos las gracias, les recordamos que estamos en la conferencia Liderazgo de Servicio y que mi nombre es Jocelyn Rivera. Vamos entonces a estar escuchando algunas de las preguntas. Liliana, mi hija chilena, me estará compartiendo la pregunta para yo responderla. La primera, Liliana. Cristina dice, ¿de qué manera la persona que necesita su liderazgo desde una óptica de poder y autoritarismo puede reinventarse y adaptar el modelo de Jesús? Bueno, yo pienso, muchísimas gracias Eunice por estar presente desde Estados Unidos. Yo pienso que definitivamente necesitamos tener un reencuentro con la palabra. Yo creo que muchos de los errores que estamos cometiendo hoy en día como líderes es porque de alguna manera hemos ido sacando a Jesucristo de nuestras iglesias y hoy estamos más en el Antiguo Testamento, hoy estamos más en todo el tema de prosperidad, estamos más en el tema de búsqueda de prestigio, de fama. Entonces, el reencuentro que necesitamos hacer es retornar a la Biblia,
sobre todo retornar a los evangelios, venir justamente delante de los pies de Jesucristo con una actitud de arrepentimiento, buscando el perdón, y el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está en la mayor disposición de tomar nuestras vidas, de romper nuestras vasijas en caso que fuera necesario y volver a hacer una nueva vasija para un servicio más digno a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, el secreto es para mí, Eunice, que retornemos a los evangelios con una actitud de arrepentimiento, con una real y verdadera búsqueda del evangelio, y el Espíritu Santo se encargará de ayudarnos siempre y cuando tomemos a Jesucristo como nuestro modelo a seguir. Dios está en la mayor disposición de responder a esos requerimientos para que nosotros volvamos a retornar a lo que dice la palabra. Víctor pregunta, ¿puede existir un liderazgo femenino y efectivo en servicio? Yo creo que no, yo creo que no. Cuando el servicio tiene que ser la motivación fundamental para nosotros querer ser líderes. Pudiera ser que pudiéramos llegar a un líder tomando en cuenta tal vez otras teorías de liderazgo, tomando en cuenta otros modos de liderazgo, y pudiera ser que pudiéramos alcanzar el éxito desde el punto de vista humano, pero si realmente efectivamente nuestra intención es agradar a Dios, el servicio tiene que ser el único camino y es lo que realmente es sostenible. ¿Por qué? Porque yo pudiera tener una posición de liderazgo y pudiera tener seguidores, colaboradores, pero si realmente no sirvo a la gente, inmediatamente paso de esa posición de liderazgo por manera de posición o de coyuntura o por un puesto determinado, ese liderazgo no va a ser sostenible. Bienvenida. Dice, ¿qué se fundamentará para asumir posturas de grandeza y no de servicio? Bueno, es que hay muchísimos, y no de siervo, es que definitivamente la naturaleza humana lo que busca es eso, la grandeza, el ser servido, el renombre y la fama. Eso es lo que nosotros queremos como seres humanos, pero cuando hablamos de que Jesucristo vino a establecer lo contrario, es porque de alguna manera el servir a los otros no está en nuestra naturaleza, no nos sale de manera natural. Entonces, cuando Jesucristo habla de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, está diciendo justamente eso. Dejemos todo lo que tiene que ver con esta naturaleza caída, con todo lo que promueve la sociedad fuera del Señor, y volvámonos al Señor, volvámonos tal como somos, y vamos a escuchar la voz del Señor para saber qué es lo que real y efectivamente Él quiere y demanda de cada uno de nosotros. Misericordia, pero no hoy día. Es un argumento. Sí, muy buen argumento. Yo creo que sí, que eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y ahora ya yo quisiera también hacerle algunas preguntas a ustedes. Por ejemplo, ¿qué ustedes creen que experimentaron los discípulos cuando Jesucristo se despoja, ¿verdad?, de su túnica de maestro y toma la toalla y el lebrillo y se inclina a lavarle los pies? ¿Qué tipo de emociones tal vez sintieron los discípulos en este momento? ¿Cómo reaccionarían ustedes si tienen que vivir una experiencia similar a la que vivieron los discípulos? Y también me gustaría, señora, porque así como yo digo una cosa, también tengo que decir otra. Aunque hay líderes que definitivamente están respondiendo a ese modelo de la sociedad, también hemos conocido líderes siervos y hemos conocido pastores que han dado su vida en pro de servicio. Si alguno de ustedes tiene alguna historia de este tipo de pastor, de este tipo de líderes, es interesantísimo que pudiéramos compartirla en este momento antes de finalizar nuestra conferencia de esta noche. Por ejemplo, yo voy a poner un caso que siempre pongo cuando estoy tratando con los pastores que de alguna forma participan en los talleres que facilitamos. Y es el caso de la pastora Piedad. La pastora Piedad, ella es una pastora muy amada y muy reconocida de la iglesia de la profecía. Y ella me dice, es uno de los testimonios que hace mucho que ella me dio y que nunca se me olvida, es que en su iglesia había una hermana haitiana, una anciana haitiana que tenía muchos años viviendo en la República Dominicana y no tenía familia. Ella vivía justamente de trabajar en casa de familia,
pero se enfermó, le dio cáncer y no tenía nadie que la cuidara. Sin embargo, la iglesia, bajo el liderazgo de la pastora, asumió a la anciana haitiana con cáncer y se crearon comisiones que iban día tras día a bañarla, alimentarla, mantenerla higiénica, darle su medicamento. Y dentro de esa comisión, claro, la pastora también se puso, ella se puso. Y cuando la pastora iba a bañarla, iba a cuidarla, la ancianita le decía, ay pastora, qué vergüenza con usted, que usted tiene que venir a bañarme, que usted tiene que venirme a cuidar, y yo con este olor tan desagradable que tengo, y mire usted lo que está haciendo. Y la pastora le decía, para mí es un privilegio poder servirte, tú eres nuestra hija. La iglesia la hizo sentir amada, la hizo sentir valorada, la hizo sentir que pertenecía, la cuidó, la protegió durante ese tiempo tan difícil y permitió la iglesia que ella muriera sintiéndose amada y cuidada. En el oncológico, cuando vieron que una iglesia tuvo un comportamiento con una persona que no era familia de ellos, tremendo testimonio dio esa iglesia y dio esa pastora de lo que realmente es el amor y de lo que realmente es el servicio. Esa es mi historia de líder siervo que quería compartir en esta noche. Si alguno de ustedes tiene otra, la pueden compartir, que Viviana nos la estará compartiendo. Cuando hablamos de liderazgo de servicio, estamos diciendo que es un modelo que se fundamenta justamente en las enseñanzas de Jesús, en la esencia de lo que enseñó Jesús y en el accionar de lo que enseñó Jesús. Señores, me ha tocado dar esta conferencia a veces en medio de pastores y nunca se me olvida un pastor que dijo, Jocelyn, eso era en el tiempo de Jesús. Jocelyn, las cosas han cambiado, las cosas ya no son así. Eso era en el tiempo de Jesús. Cuando este pastor me dijo así, yo simplemente me quedé boquiabierta porque nunca esperaba que de la boca de un pastor saliera una afirmación como esta. Porque independientemente de que eso fuera en el tiempo de Jesús o no, o de que el tiempo haya cambiado o no, Jesús tiene que ser nuestro modelo. A los primeros cristianos en Antioquía lo llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque anduvieron como Jesús anduvo. Y si nosotros somos cristianos, Él tiene que ser nuestro modelo a seguir, nuestro modelo a imitar. Entre las características que tiene que tener un liderazgo de servicio están las siguientes. La voy a mencionar y luego estaremos viendo un poquito más de detalle. Un siervo líder tiene que aprender a escuchar, tiene que tener empatía, tiene que aprender a tener conciencia, tiene que aprender a anticipar, tiene que estar comprometido con el crecimiento de los demás y tiene que construir comunidad. No sé si alguien ya me ha compartido alguna historia buena que quisiéramos compartir porque no queremos dejar un sabor amargo, ¿verdad? No. Hay mucha gente que están sirviendo a Dios y que están sirviendo a su prójimo y que de alguna manera están velando por el bienestar de su prójimo. Y el que tal vez no lo esté haciendo, este es el momento, como decía Eunice, de volver a los evangelios, de pedirle a Dios y de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude real y efectivamente a vivir el evangelio tal y como Jesús quiere que nosotros lo hagamos. Cuando hablamos de estilo de Jesús, aquí yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones hechas por Harold Segura, que es un teólogo colombiano que tiene muchísimos libros que ha escrito y ha escrito un tema muy interesante acerca del liderazgo de servicio. Él escribió un artículo llamado Liderazgo al estilo de Jesús. Y él dice que si queremos conocer el estilo de liderazgo de Jesús, definitivamente tenemos que regresar a los evangelios. Y él dice que si nosotros tenemos que definir el liderazgo como el proceso por medio del cual se influye de manera saludable, es importante que hagamos énfasis en este. El proceso por el cual se influye de manera saludable. ¿Por qué hacemos hincapié en saludable? Porque hay muchos líderes que no influyen en los demás de manera saludable. Incluso hay líderes que han llevado a sus seguidores a cometer de las mayores atrocidades a nivel mundial. Ahí tenemos el caso de Hitler.
Pero cuando hablamos de liderazgo de servicio, estamos diciendo que es un proceso por medio del cual se influye de manera saludable, ya sea por el pensamiento o las acciones, en las ideas, conductas y compromiso de otros para el logro de unos objetivos comunes. Si decimos que eso es liderazgo, entonces Jesús fue el líder por excelencia. Y como decía también uno de los comentarios que ustedes hicieron ahorita, cuando hablamos de amor, ¿qué ha pasado con el amor? Hay una reflexión que hace Harold Segura en torno a esto. Él hace una pregunta y él dice, ¿amor al poder o el poder del amor? Yo creo que esto tal vez le daría respuesta tanto a la intervención de Bienvenida González como de Eunice con relación al amor y con relación al poder. ¿Amor al poder o el poder del amor? ¿Con qué nos quedamos? Tenemos que hacer una elección. Día a día nosotros tenemos que hacer una decisión entre esta pregunta. ¿Nos quedamos con el amor al poder o nos vamos a quedar con el poder del amor? Consideramos de esta forma, el liderazgo tiene que ser una actitud con valores del reino de Dios. Si nuestro liderazgo no refleja los valores del reino de Dios, no estamos bien como creyentes. Mariana dice, lo que está llamado a hacer el servicio no puede ser llamado. Amén. Gracias, Mariana. Muy buena afirmación. Seguíamos diciendo, el liderazgo de servicio se vive cerca de la gente. El liderazgo de servicio se vive cerca de la gente, respondiendo a sus necesidades más profundas y construyendo junto con ellos el mañana deseado por Dios. Eso de tener un líder allá arriba que no se involucra con nadie, que para verlo hay que llenar muchísimas citas y como quiera te la ponen para enero del año que viene, que no sabe lo que le está pasando a sus seguidores. No es liderazgo de servicio, porque el liderazgo de servicio se vive cerca de la gente, respondiendo a sus necesidades más profundas y construyendo junto con ellos el mañana deseado por Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra fue muy enfático y dijo, porque yo he venido a traer vida y no todo tipo de vida, vida en toda su plenitud. Y si somos realmente líderes, siervos, es necesario que nosotros acompañemos a la gente y que le acompañemos a construir el futuro que Dios ha deseado para ellos. Y lo que Dios ha deseado para ellos es vida en toda su plenitud. Y ese proceso tiene que vivirse en comunidad. El hermano Víctor dice, hermana Jocelyn, me gustaría reproducir esta conferencia con el liderazgo y el ministerio pastoral de las matas de Farfán y el cercado. Es importante para nosotros. Víctor, tú sabes que el lazo de amor nos une de manera muy estrecha al cercado y a los pastores de allá del cercado y no hay problema, la intención es esta, estamos hablando de estos temas porque tenemos la carga de seguir insistiendo en el servicio y que de alguna manera como líderes es necesario que nosotros sigamos proclamando el liderazgo de Jesús. Tiene todo mi permiso y para mí es más que un privilegio y que un placer que tú puedas compartir esta conferencia con esos pastores que tanto amamos. Muchísimas gracias. El liderazgo de servicio se vive en comunidad. En este modelo de liderazgo, el líder no es el protagonista, no es el papaústa de la mastica, no tiene que ser el centro de admiración. El líder es el que se entiende y está consciente de que es un instrumento humano que busca colaborar con el Dios Trino en la proclamación de su reino. Siervo inútil soy porque simplemente he hecho lo que tenía que hacer.
Yo no soy el protagonista, yo no soy dueño de iglesia, el dueño es Jesucristo. Yo soy un simple instrumento para bendecir la vida del otro y para proclamar el reino de Dios aquí en la tierra. El líder tiene que acompañar a su iglesia, insistimos con esto, con los pastores, de manera tal que cada iglesia sea una representación del reino de Dios aquí en la tierra. Si realmente viviéramos así, nuestras iglesias estuvieran llenas. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, y vemos lo que pasaba en la iglesia primitiva, y vemos el capítulo 2, versículo del 42 al 47, que estaban unánime, haciendo oración, compartiendo las necesidades los unos de los otros, y vemos todo lo que pasaba en esa iglesia, dice al final, y Dios añadía cada día lo que iban a ser salvos. Usted se imagina, pastor, que cada día en su iglesia se salve la gente. Usted se imagina una cosa extraordinaria, pero porque la iglesia que vive de acuerdo a los principios del reino tiene que crecer necesariamente. Cuando la iglesia está llena de amor, porque el amor tiene que ser el combustible que pone en función a la iglesia. Cuando en una iglesia hay amor, cuando en una iglesia la gente se siente amada, cuando hay comunidad en esa iglesia, que mi dolor es tu dolor, mi alegría es tu alegría, cuando yo me preocupo que todos mis miembros tengan acta de nacimiento, cuando yo me preocupo que todos estén yendo a la escuela, que se preparen, que crezcan, cuando yo me preocupo de formar a la familia de manera tal que la familia entienda la responsabilidad que tiene de enseñar la palabra y de vivir la palabra en su casa, esa iglesia se va a llenar y todos los días van a venir gente. ¿Pero qué está pasando? Mi iglesia, ¿cuántos años tiene? Mi iglesia tiene 20 años. ¿Cuántos miembros tiene? 40. Algo está pasando. Este modelo que nosotros estamos promoviendo en esta noche dice que el líder no es el protagonista, que el líder se entiende como un simple instrumento de la mano de Dios y que nosotros tenemos que ejercer nuestro ministerio de manera tal que la gloria de Dios sea reconocida y se resplandezca en el ejercicio de nuestro ministerio. Recuerden, la gloria de Dios no es de nosotros. A veces creemos que es de nosotros, pero no. La gloria no es de nosotros, la gloria le pertenece a Dios. Jesús fue muy enfático en presentar el liderazgo como un ejercicio liberador del amor que nos convierte en servidores de los demás. Un ejercicio que lidera, un ejercicio liberador de amor que nos convierte en servidores de los demás. No hay lugar para la ambición personal según los evangelios y según el ejemplo de Jesús. No hay lugar para esa ambición personal, ni para las maniobras, ni para la manipulación, ni para utilizar a la gente como a veces nosotros lo estamos utilizando, ni para llenarlo de tantas ideas y de tantas cosas que realmente nada tienen que ver con el evangelio. No hay lugar para eso. Jesucristo fue muy enfático y ello lo vemos justamente en Mateo capítulo 20, desde el versículo 25 al 28, que dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no será así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Y agrega su propio ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Liderazgo de servicio en su máxima expresión. Nuevamente vuelvo a decirle que mi nombre es Jocelyn Rivera. Estamos aquí en esta conferencia titulada Liderazgo de Servicio para los que se están uniendo ahora. Y Viviana tiene algo que comunicarnos, Viviana. No, mi hermana está con nosotros y, por ejemplo, dice Agustina, quizás siendo
vergüenza a tu maestro, lo que tú estás diciendo lleva acotando. Después dice bienvenida, dice, pienso que el servir no es exclusividad de los líderes y pastores. Dice, y otras personas que nos felicitan por estar haciendo esta conferencia. Amén. Gracias, Eunice. Bienvenida. Definitivamente sí. El tema de servicio no necesariamente es exclusividad de líderes y pastores. De hecho, todos los creyentes, todos los cristianos, ese es el llamado que tenemos de parte del Señor y ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado en los evangelios. Tiene toda la razón en ese sentido y de alguna manera también es que yo creo que a veces hay muchas creencias no necesariamente correctas de liderazgo. Muchas veces nosotros creemos que líder tiene que ser el que esté en una posición muy importante, muy relevante, y no necesariamente. Yo pienso que hay personas que están haciendo una función determinada en la iglesia y son líderes de esa función. Y todos nosotros, de una u otra manera, en algún espacio somos líderes. Si no estamos ejerciendo algún ministerio en la iglesia, estamos llamados a ejercer un liderazgo en nuestra familia. Estamos llamados a ejercer liderazgo y a hacer luz en los lugares donde estemos. Pero definitivamente todos hemos tenido ese llamado a servicio de parte del Señor. Víctor acota y dice, desde pequeño aprendí a que el servicio era solo en la iglesia, en la institución, fundación contra el hambre. He aprendido que podemos glorificar a Dios a través del servicio a los más vulnerables en las diferentes comunidades donde servimos. Muy bien, Víctor. Definitivamente sí, yo creo que con nuestras organizaciones basadas en la fe, yo creo que todos nosotros hemos aprendido bastante sobre este tema. Es importante que nosotros entendamos algunas cualidades que hemos mencionado y que queremos insistir. ¿Qué me puede convertir a mí en un líder siervo? Como preguntaba Eunice. Definitivamente, en este caso, cuando tomamos la decisión de ser líderes siervos, nos convierte en uno que en lugar de dominar, sirve. Nos convierte en uno que anima a los demás y que inspira la vida de otro. También es importante que cuando nosotros tomamos la decisión de asumir este tipo de liderazgo, tengamos muy pendiente que tenemos que aprender a respetar la personalidad de los demás y no a manipularlo y no a explotarlo como muchas veces vemos. El principio que hemos dicho desde ahorita, que entre nosotros el que quiera ser el primero debe ser el siervo, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aprendemos a darle mucha importancia a este pasaje bíblico cuando decidimos ser líderes siervos. Las características que habíamos mencionado, casi llegando al final, dijimos que el siervo líder tiene que tener capacidad de escuchar. Estamos viviendo en una sociedad que hoy más que nunca le da un lugar de mucho privilegio a las personas que tienen el don de la palabra, a las personas que pueden dar conferencias, que pueden dar discursos, y todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere participar. No así, no se valora tanto la capacidad de escucha. Y yo creo que si nosotros aprendiéramos a escuchar más, cometeríamos menos errores. Es muy importante aprender a escuchar al otro. Es muy importante y más que nunca, sobre todo los psicólogos pueden acompañarme en esto. Hoy más que nunca los seres humanos tenemos una necesidad impresionante de ser escuchados. Nosotros podemos ir a diferentes lugares y donde quiera la gente necesita ser escuchado, ¿no? Donde quiera la gente necesita hablar, sentir que el otro le está prestando atención. A veces la gente viene con muchísimos problemas grandísimos delante de ti y con el simple hecho de que tú le dediques un tiempo para escucharlo, cuando esa persona se levanta, se va renovado, con nueva fuerza y de alguna manera incluso ha encontrado muchas veces la solución a sus problemas. Entonces, el líder siervo tiene que aprender a escuchar. Una de las pastoras me decía en uno de los talleres, Jocelyn, a mi casa va una hermana y la hermana va toda la semana y toda la semana me hace la misma historia. ¿Qué yo puedo hacer, Jocelyn? Porque de verdad yo te digo que yo estoy cansada. Y yo me quedé mirándole y le dije, bueno, hermana pastora, lo único que le queda es escuchar.
Cuando nosotros asumimos este ministerio, ¿verdad? Y el liderazgo, tenemos que saber que mucha gente necesita ser acompañada a través de la escucha atenta. Otra cualidad importante es que tiene que ser empático, tiene que tener la posibilidad de ponerse en el lugar del otro para poder entender muchas veces la conducta del otro, el comportamiento del otro. Este sábado me visitó una amiga y me compartió algo que para mí fue interesante. Su hija es administradora y es bilingüe, ella tiene un inglés bien fluido y justamente la contrataron como recepcionista en una cadena internacional de hoteles aquí en el país. ¿Cuál no sería la sorpresa de la joven de 22 años cuando las 2 primeras semanas, en lugar de ponerla en recepción, la pusieron a limpiar habitaciones, la pusieron a arreglar camas, la pusieron a ser camarera en el restaurante durante las 2 primeras semanas? Esos fueron los oficios que ella desarrolló. ¿Cuál era la intención de recursos humanos de ese hotel? Que justamente todo el que entra a trabajar allá lo pasan por esos oficios para que aprendan a respetar a la persona que hace ese oficio. Y esa experiencia para esa joven fue sumamente importante. Si en algún momento ella tiene tal vez que llamarle la atención a alguna de esas mujeres, a alguna de esas personas, lo va a llamar con mucho respeto y cuidando a esa persona y valorando el trabajo que hace esa persona. Entonces, como siervos líderes, nosotros estamos llamados a ser empáticos y a ponernos en el lugar del otro para poder entender muchas veces por qué reaccionan de la manera que reaccionan. Y la última cualidad que voy a destacar en este momento es que un líder siervo tiene que tener la capacidad de ser autorreflexivo. Necesitamos aprender a sentarnos, a evaluar qué tan bien lo estamos haciendo, cuáles errores hemos cometido, qué podemos hacer mejor en este presente que estamos viviendo luego de esas lecciones aprendidas y qué podemos mejorar para el futuro. Señores, necesitamos aprender a sentarnos y a ser autorreflexivos. El tema de la evaluación es un tema, una tarea pendiente que tenemos como líderes. Muchas veces tenemos agenda tan apretada, tan ocupada, que no sacamos tiempo para reflexionar sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra conducta y sobre nuestro accionar. Un siervo líder tiene que aprender a hacer reflexión y, como hemos dicho antes, tiene que tener la posibilidad de hacer comunidad. Hoy más que nunca las iglesias necesitan hacer comunidad. Y ya finalizando nuestra conferencia, yo insisto mucho con los pastores y yo les digo, miren señores, como está esta tecnología que yo puedo sentarme aquí y escuchar buenos mensajes, buenas alabanzas, lo único que a mí me hace ir a la iglesia y congregarme de manera presencial es el amor. Es el amor. Necesitamos que nuestras iglesias sean comunidades de amor, donde nos sintamos acogidos, donde sintamos que pertenecemos a esa comunidad, que le importamos a esa comunidad, donde sintamos que nuestra voz es tomada en cuenta cuando se hacen los planes. La comunidad es muy importante y hoy más que nunca los líderes necesitamos garantizar que la gente siente que pertenece a la iglesia, que la gente se siente amada. Hoy más que nunca la gente se siente sola, se siente depresiva, deprimida y necesita saber que pertenece a una comunidad de fe que la ama y que la valora y donde ella siente que pertenece. Esta es la conferencia de liderazgo de servicio. Mi nombre es Jocelyn Rivera. Estoy sumamente agradecida por este público que nos ha acompañado en esta noche. Pueden sentirse en toda la libertad de hacer su crítica, de dar sus opiniones y con la ayuda de Dios estaremos dando la siguiente conferencia y continuando con este tema porque en la siguiente conferencia vamos a ver el contexto donde un líder siervo puede realizar el ejercicio de su ministerio, de su liderazgo. Jocelyn Rivera, sí. ¿Le pareció interesante esta conferencia? Le podemos pedir que la estén compartiendo con sus contactos y estaremos más que en la disposición de contestar sus preguntas. Si quieren tener contacto conmigo, yo tengo una página de Facebook
que una se llama Liderazgo y Coaching Transformador, otra se llama Red de Misión Integral, esa está dedicada exclusivamente a temas de iglesia, y también está mi canal en YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas, donde de manera sistemática estoy subiendo los videos de lecciones aprendidas que voy grabando a lo largo del ejercicio de mi ministerio. Dios le bendiga muchísimo y muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a mi apoyo, mi hija chilena, Viviana González. Muchas gracias. Dios le bendiga.